Entonces, estas son entonces medidas de variabilidad, que el objetivo es ver cuán heterogénea es una muestra o una población. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de dos muestras que tienen el mismo promedio, pero distinta variabilidad. Eso se ve, por ejemplo, esos valores están graficados abajo. Uno está con un asterisco, el otro con un 0 o una O. Fíjense que esas dos muestras tienen la misma posición, pero una es mucho más homogénea que la otra. Ese diagrama se llama diagrama de puntos, que se puede hacer, que es graficar en un eje observación por observación, que es algo que se puede hacer si uno tiene muestras chicas. Entonces, ¿cuáles son las posibles medidas de variabilidad? Una de ellas es lo que se llama el rango, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo. El máximo valor en la muestra 1 era 165, el mínimo 30, la diferencia es 35. En la segunda, la diferencia es 115. Eso se llama rango. Y en R, ¿cómo se calcula? Será como range, ¿no? No, me da otra cosa. Bueno, también puedo tomar simplemente máximo menos min. Y ahí está, me da un 3. Acá el range es algo distinto. El range me da el campo, me da el intervalo de valores de la variable. Lo que yo busco es el rango, que es la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Bueno, esa es una medida de variabilidad. No es una medida buena. ¿Por qué? Por la misma razón que, por ejemplo, lo bueno que tiene es que es facilísima de calcular. Pero un solo valor, me equivoco, en lugar de un 8 puse un 80, el rango se me disparó, por un lado. Y por otro lado, no me dice cómo es la distribución interna entre el máximo y el mínimo. Están todas, muy bien, perfecto. El rango es 5, pero ¿están todas las observaciones concentradas en 2,5 o están muy dispersas alrededor? Entonces, hay otras medidas de variabilidad. Una de ellas es lo que se llama el rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? Es la diferencia no entre el máximo y el mínimo, sino entre el tercer y el primer cuartil. Esto tiene la ventaja, fíjense que los cuartiles están menos afectados que, bueno, son como la mediana, están poco afectados por valores atípicos, o sea que va a ser una medida más resistente a outliers. ¿Ok? La diferencia entre el tercer y el primer cuartil. ¿Cómo lo calcularía? Ahí está explicado, pero si fuera acá, calcularía, por ejemplo, a ver, quantile, porque esto no me anda, quantile, .75 menos quantile xp .25. Me da 1,25. Es decir que, ¿hizo bien acá esto? Sí. Es decir que puedo decir que el rango intercuartílico para esa muestra es 1,25. Bueno. Esto, bueno, está bueno que lo lean, no es muy difícil. Bueno, de estas medidas son todas nuevas. La otra medida, que por ahí deberíamos haber quizá estudiado primero que nada,
que es la análoga de la que hacíamos en probabilidades, es la varianza. La varianza, ¿se acuerdan qué era? Era la esperanza de los desvíos. Bueno, acá hay una pequeña cuestión técnica, que aparte la vimos esto en la parte de teorema central del límite, ¿no? No, no lo vimos esto. Que hay una pequeña cuestión técnica, que en lugar de dividir por n, a ver, si esto estuviera dividido por n, sería el promedio de los desvíos cuadráticos. ¿Está bien? Sería el equivalente empírico de la esperanza de x menos su media al cuadrado. Muy bien. La cuestión es que se divide por n menos 1. ¿Por qué se divide por n menos 1 y no por n? Porque esto, vamos a ver, da lugar, ya vamos a ver un poco más adelante, a lo que se llama un estimador insesgado. En general, la diferencia entre las dos opciones va a ser muy chica, porque si tengo una muestra suficientemente grande, entre dividir por n o dividir por n menos 1, va a haber muy poca diferencia. Pero la ventaja matemática, ya lo vamos a ver la clase que viene, esto da lugar a lo que se llama un estimador insesgado. Bueno, ¿cómo se hace esto? Se hace haciendo la cuenta que corresponde. Es decir, se calcula, primero hay que calcular el promedio, x barra. Luego tengo que hacer la cuenta de todas las diferencias al cuadrado y ahí me da la respuesta. Es decir, que la varianza en ese caso es 78.998,5 ppm al cuadrado. Bien, ¿qué inconveniente tiene la varianza? También lo vimos en probabilidades, que la unidad de medida de la varianza es el cuadrado de la unidad de medida de la variable. Entonces yo le puedo decir perfectamente, bueno, el salario promedio en La Plata es de 25.000 pesos y la varianza es de 200.000 pesos al cuadrado. Eso no sirve mucho para entender intuitivamente cómo es. Lo que uno quiere es tener una medida de variabilidad que preserve la unidad de medida de la variable. Entonces, para eso lo que se hace es se toma la raíz cuadrada y a eso se le llama desviación estándar o desvío típico, igual que en probabilidades. Entonces, en el caso del salario, ahí sí podría decir, bueno, el salario promedio es 25.000 pesos y el desvío típico es, supongamos, 6.000 pesos. Estoy inventando. ¿Esto qué quiere decir? Que yo esperaría encontrar la mayoría de los salarios entre el promedio más o menos dos desvíos estándar. O sea, si fuera de esos los datos, 25 menos 12, ¿cuánto me da? 13, ¿no? Y 25 más 12 me da 27. Eso quiere decir que yo esperaría encontrar que la mayoría de los salarios estén entre 12.000 y 37.000 pesos. Para eso sirve el desvío típico, porque da una idea de la heterogeneidad en la distribución. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, se calcula var xp o sd xp. Perfecto. Quiero chequear una cosa, ¿sí? Quiero estar seguro de si esto está dividiendo por n o por n-1. Como tengo la duda, voy a darle help var.
Hay que buscar, hay que leer esto bien en detalle, ¿sí? Ah, perfecto. Miren. The denominator n-1 is used. ¿Ok? O sea que esto me está dando la opción que yo quiero. ¿Ok? Ante la duda, en el R siempre tengo la opción de usar el help. Bueno. Entonces, así es como se calcula la varianza y el desvío típico. Bueno, acá tengo algunas identidades. Bueno. Y luego, lo que interesa también es lo que se llama el coeficiente. Esto se lo dejo para que lo lean y me pregunten, ¿eh? El coeficiente de variación o el coeficiente de variabilidad. ¿Qué es el coeficiente de variabilidad? Es el desvío típico dividido el promedio. Es S dividido X barra. Entonces, y en general, ¿para qué se usa? Porque eso es, en cierta medida, una medida de representatividad del promedio. Muy bien. Yo les digo que para cierta compañía, el promedio de los sueldos es de 80.000 pesos. ¿Ese promedio es representativo de la población? ¿O realmente necesito estudiar la distribución porque hay mucha variabilidad? Bueno, una medida de hacer es calcular el desvío típico. Por ejemplo, supongamos que me da 8.000 pesos, entonces el coeficiente de variabilidad va a ser 8.000 dividido 80.000, 0,1, o sea, 10%. Eso quiere decir que el desvío con respecto a la media es el 10%. Ese tipo de desvío, por convención, cuando el coeficiente de variabilidad está entre, por ejemplo, está entre 0 y, pues, el 0 sería todo constante, ¿no? Está hasta 5%, se dice que una media es muy representativa. Cuando está entre 5 y 15%, se dice que es suficientemente representativa. Y cuando el coeficiente de variabilidad es más del 15%, ya se dice que la media es poco significativa. Por eso es una convención. Por ejemplo, si les dijera, muy bien, en la empresa el salario es 80.000, ¿sí? Pero el desvío típico es del 80%. El promedio no me dice mucho, porque quiere decir que va a haber alguno que gana 5.000 pesos y otro que va a ganar 500.000. Entonces el promedio no va a ser representativo de la distribución. La forma de calcularlo es sencilla y la interpretación es que es una medida de representatividad de la media como medida de posición. Aquí está. Perfecto. Bueno. Entonces, otro elemento gráfico que se usa es lo que se llama el diagrama de caja o box plot. Para hacerlo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular la mediana, los cuartiles, ¿sí? El máximo y el mínimo. Y una vez que tengo eso, graficar. Por ejemplo, acá tengo las baterías. La duración mínima, espérense, la duración mínima la pongo acá, es 1,6. La duración máxima la pongo acá, es 4,6. ¿Sí? La mediana me dio este valor, 3, no sé, hay que calcularlo, ¿no? Ustedes, si tienen cargados los datos, ¿cómo se llama? Con los comandos que le pasé de R, pueden calcular todos esos valores, pero también lo tengo acá. Después, acá tengo el primer cuartil,
el tercer cuartil, ¿sí? Y ahora bien, hasta acá va. ¿Qué es este valor que hay acá? Bueno, la cuestión es la siguiente. Lo que hace el programa automáticamente es calcular 1,5 veces Q3 menos Q1. O sea, una vez y medio el rango intercuartílico. Y lo que hace acá es, al cuartil primero le resto esa cantidad. ¿Está bien? Y ahí lo marco a ese valor. Y después marco con puntos separados las observaciones que hay más grandes que ese valor. ¿Por qué se hace eso? Porque esa es una convención de que los puntos que están más allá de esos límites son posibles outliers, son valores atípicos. Entonces, en esta muestra quiere decir que hubo un valor atípico, que es el mínimo 1,6, y el otro que es, no sé, ¿qué será ese? 2,2 o 2,1, hay que buscar los datos. Bueno, sí, el 2,2, acá lo veo. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa acá? Lo que pasa ahí fue que no hubo ningún valor que se excedió de atípico para arriba. Entonces ahí lo que se hace es marcar el máximo. O sea, la barra esa no llega hasta 1,5 veces el rango intercuartílico más el cuartil 3, sino que llega hasta el máximo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular máximo, mínimo, mediana, cuartil 1, cuartil 3, rango intercuartílico, y después hacer las cuentas esas. Muy bien. A ver si. Profe, Sí, con el rango intercuartílico, que no me terminó de quedar muy claro, ¿se refiere a la distancia entre los cuartiles entonces? a la diferencia entre los cuartiles, sí. O sea, el rango entre cada intercuartil, o sea, entre el primero y el tercero y el tercero y la media. No, perdón, entre el primero y la media y el tercero y el último, ¿sería así? No, 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 es uno solo. Por convención, rango intercuartílico se le llama la diferencia entre el tercero y el primero. Ah, perfecto, joya. ¿Por qué entre esos dos? Sí, es verdad. Sería perfectamente lícito. Vos querés que en el medio esté la mediana. Sería perfectamente lícito tomar, por ejemplo, no sé, la diferencia entre el cuartil 0,80 y 0,20. Sería lícito. Por alguna razón, por convención, porque alguna decisión hay que tomar, el que se usa es Q3 menos Q1. Bueno, entonces, Listo. perfecto. ¿Para qué me sirve o qué ventaja tiene el box plot? Que me permite en un solo gráfico comparar distribuciones. Por ejemplo, tengo dos modelos de automóvil que miden las emisiones de hidratos de carbono, hidrocarburos. Si yo quisiera estudiar esto con las herramientas anteriores, tendría, por ejemplo, que hacer dos histogramas, dos gráficos distintos. O sea, se haría un poco más difícil comparar. Con el box plot yo los puedo poner los dos gráficos, las dos cosas en el mismo gráfico. Entonces fíjense que tengo en un lado el modelo 1985, en otro lado el modelo 1995 y puedo comparar cómo son las distribuciones. ¿Qué puedo ver? Bueno, puedo ver bastantes cosas. Puedo ver que el modelo 1995 tiene una mediana más chica, o sea, tiene menor emisión. Y no solo eso, que también es más homogéneo, tiene menos variabilidad. El modelo 1985 no solo tiene una mediana mayor, o sea que los valores en general son más grandes, sino que aparte tiene mayor variabilidad y también tiene valores atípicos. Eso lo saco de
un solo gráfico del diagrama de caja o box plot. A ver. Espérense. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Esto todo lo pueden ver. Muy bien, y ahí está en la práctica. Entonces lo que queda ver es acá cómo se hace un diagrama de esos. Le pido boxplot XP. Tipié boxplot XP. Y lo que me hace es, acá lo hace en vertical en lugar de en horizontal. Es lo mismo. Y lo que tengo ahí es eso. O sea, lo que veo es que, a ver, ¿qué es lo que veo? Bueno, lo que veo es que la mediana está acá, el primer cuartil está acá, el tercer cuartil está acá, el mínimo y el máximo. Y no hay valores atípicos. Enrique, para hacer en simultáneo, ¿Cómo en simultáneo? 2 en el mismo. Ah, muy bien, perfecto. Supongamos que quiero 2 en el mismo. A ver. A ver si me sale, ¿sí? Boxplot. ¿Cómo llamé a la otra? XC. Le pongo una coma y lo separo. Gracias. Vale, buenísimo. ¿Ok? No entendí, profe, ¿cuál es la diferencia entre los dos que salieron ahora? No, los dos boxplots son lo mismo. Lo que pasa es que ahora puse dos boxplots en el mismo gráfico. O sea, tengo los dos diagramas de la muestra XP y de la muestra XC. Ajá, Ahí estoy comparando distribuciones. está bien. Perfecto. Y puedo poner cuantos quiera. Si tengo 3 muestras o 3 poblaciones, pongo 3, 4, los que quiera. Sí, lo preguntaba por los últimos 3 ejercicios de la práctica que pide los diagramas de caja comparativos. Por eso lo pregunté, gracias. Buenísimo, excelente. Bueno. Entonces, volvamos aquí. Y volvamos aquí. Excelente. Bueno, entonces con esto estaríamos terminando la práctica de estadística descriptiva. Y ya tienen todo, ya tienen la explicación ahí y ya tienen la manera de hacerlo con R. Entonces, el plan es que terminen con los ejercicios de ahí y la próxima clase, el lunes, empiezo con estimación, con la parte de inferencia, que ahí sí se va a poner más interesante y un poquito más difícil porque es la parte de estadística matemática. Entonces, si quieren, terminen con esto y arranquen leyendo el siguiente capítulo. ¿Estamos? Sí, perfecto. Una consulta. En el caso que el segundo parcial fuese también virtual, para evaluar el capítulo 1 de estadística descriptiva, ¿se va a apuntar ejercicios más conceptuales o van a poder trabajar con el R y la calculadora durante el parcial virtual? Bueno, en su casa van a tener el R, van a poder trabajar con el R, pero una pregunta típica, por ejemplo, de parcial podría ser, a ver, ¿cómo es? No estoy compartiendo, ¿no? ¿Más conceptuales, más teóricas de interpretación? ¿Cómo? ¿Más conceptuales, teóricas y de interpretación de los gráficos? Sí. Una pregunta podría ser la siguiente, a ver. No voy a necesitar compartir. Se les da este box plot y se les pone
¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Para la muestra 2, el tercer cuartil es 0. Para la muestra 2, para la muestra 1, el rango intercuartílico es 1,5, etcétera, etcétera, etcétera. Y elegir la correcta. Es decir, que ustedes tienen que entender para eso cómo se construye un boxplot e identificar cuál es la correcta. Genial, gracias. Eso quería saber. Dale, buenísimo. Otro ejemplo. La muestra no sé cuánto tiene el siguiente diagrama de tallo y hoja. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? A. El mínimo de la muestra es menos 2,3. B. El percentil 90 es 0,1. 3. La muestra observó una tendencia creciente en el periodo estudiado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen que ver cómo se construye ese gráfico y cuál de las opciones sale de ese tipo de preguntas. ¿Está bien? Algo importante que está en lo que acabo de decir. El diagrama de tallo y hoja me permite reconstruir las observaciones, pero no me dice en qué orden aparecieron. Yo no sé si primero salió el menos 2,3, después el menos 1,7, etc. El orden de aparición no lo sé. Sé cuáles fueron las observaciones, pero el orden no. En tal caso estaría incorrecto decir que la muestra observó una tendencia creciente, porque no puedo reconstruir el orden cronológico de aparición si es que hubo recolección cronológica de observaciones. ¿Entienden? Sí, profe. O sea que lo que usted dijo es que en el diagrama de tallo y hoja no nos describe el orden de aparición entonces. O sea, para esos casos. Exactamente, exactamente. Te dice cuáles fueron las observaciones, pero no en qué orden aparecieron. ¿Podría explicar, no sé si lo cerró o algo, cómo fue que hizo en R, que yo no entendí bien la parte cuando explicó lo de los cuartiles? ¿Cómo armó los cuartiles en R? Sí. Usé la función quantile, cuantil. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es ¿de qué muestra? Primero le digo de qué muestra quiero calcularlo. Y después les quiero decir cuál cuantil. Si Claro, quiero, por sí, ejemplo, el el tercero tercero. es .75. Claro. Claro, definís la muestra y coma y después el cuartil que querés. O el Exacto. percentil que te pida. Claro, perfecto. Exacto. Listo, gracias. No, de nada. A ver. Bien, sí. ¿Qué más? Bueno, vamos bien entonces. Entonces tienen eso. Cerrar la parte descriptiva, hacer los ejercicios y adelantarse con el tema de estimación. Enrique, y para los que el fin de semana terminen toda la práctica 1, lean lo de estimación y se aburran, con Agus le subimos unos adicionales, que son 10 ejercicios, y los últimos 4 son verdadero o falso, como los que vos dijiste, así que les van a venir bien para pensar. Buenísimo, excelente. Profe, perdón. Este tema sigue el que dio hoy, es de la práctica 2. El próximo es de la práctica 2. Bien. Perfecto. Y muy lindo el gráfico, que son los brazos o los bigotes, no sé cómo se llaman, la longitud. O sea, ¿qué hace referencia a eso? ¿A qué hace referencia? Bueno, Sí, o sea, ¿cómo lo sacás o el con qué cálculo está es ese. relacionado?
el cálculo es Q3 menos Q1 por 1,5. Entonces, vos la manera de hacerlo, por ejemplo, a ver, espérate. Entonces, la manera de hacerlo es acá, ¿sí? Lo que pasa es que acá no hay outliers, pero supongamos. Acá tengo el rango intercuartílico. Ay, a ver, espera. ¿Cómo hago acá? Anotar. Sí. Acá tengo los cuartiles. Ay, ¿por qué no anda esto? Entonces, calculo esa diferencia y la multiplico por 1,5. Entonces, lo que hago después es, agarro el primer cuartil y voy hacia abajo, y voy hacia abajo esa diferencia por 1,5. Va a ser más o menos esto. ¿No es cierto? Por ahí un poquito más. ¿Qué pasa? Si tengo observaciones por abajo, las marco con asteriscos. Esos son posibles valores atípicos por debajo. Si no lo tengo, directamente voy con la barra hasta el mínimo valor de la muestra. O sea, esto que está acá, este valor, es lo mismo que Q1 menos 1,5 Q3 menos Q1. ¿Está bien? Si tengo observaciones arriba o abajo, marco eso y el resto de las observaciones con un asterisco. Y si no, directamente voy hasta el máximo o al mínimo. Claro, si el máximo está antes, digamos, no hace Claro. falta alargarlo tanto. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ya que tengo un ratito, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que vengo acá. Supongamos que vengo acá. ¿Cómo es mi muestra de XP? Supongamos que a mi muestra de XP vamos a modificarla. XP2 la voy a llamar. Voy a decir que XP2 es igual a... le voy a agregar un valor atípico. Se hace con una función C, de concatenar. Voy a concatenar a XP, le voy a poner un valor 10. ¿Está bien? Está mucho más arriba que el 3. Entonces ahora le pido boxplot XP2. Y fíjate que acá lo que me hace es eso. Me está marcando acá me está marcando acá ese valor atípico que encontré. Por debajo no hubo ninguno, así que llega hasta la barra. Sí, ahora me quedó más claro. Buenísimo. En el apunte está bien explicado igual. Pero esa es la idea. Que el boxplot te sirve para identificar posibles valores atípicos, aparte y que es necesario. Porque uno cuando uno quiere estudiar una distribución, a uno le interesa todo eso. Le interesa medida de posición, medida de variabilidad, y también le interesa posibles valores atípicos. Bien. Ahora en la práctica Agustina va a hacer el ejercicio 3 y el 10, que implica hacer un diagrama de caja con 9 datos. Así que les va a servir. Bueno, queda menos de un minuto, así que ese es el plan y nos vemos el lunes.